Mientras Daniel Sancho se encuentra en la prisión de Surat Thani a espera de conocer la decisión de la justicia tailandesa sobre ese recurso del cual habían presentado sus abogados para reducir su pena tras ser condenado a cadena perpetua en Tailandia por un crimen y descuartizamiento del colombiano Edmundo Arrieta en ese agosto del año 2023. Pero es ahora su madre quien ha hablado en los medios de comunicación, y es que la madre del hijo de Rodolfo Sancho concedió una entrevista al programa de Viernes, uno de los programas más mediáticos de la cadena Telecinco en España. Todo esto más de 2 años después del crimen que cometió su hijo Daniel Sancho en Tailandia. Y es ahora cuando Silvia Bronchalo ha decidido dar este paso al frente después de más de 2 años y medio prácticamente en silencio o con muy pocas entrevistas en televisión. En el adelanto que ya emitía Mediaset de esta conversación grabada con Santi Acosta, el presentador de este programa, apuntaban a que por el momento no se iba a sentar en el plató, algo que mucha gente estaba esperando, y ahí, bueno, se evitaría algunas preguntas de los colaboradores del directo, pero veíamos ahí esas preguntas, ¿no?, que le hacían, y bueno, decía que no era un niño violento, el que habría cambiado para que algo así pudiese pasar. Básicamente dice algo así en el adelanto, que ojalá pudiese volver atrás. Estaba como un poco cabizbaja, con la voz entrecortada, muchísima gente ya en las redes sociales diciendo que esto lo hacía para sacar pasta ahora, que la necesitaba, y mucha gente hablando de cómo es la vida en realidad de Daniel Sancho a día de hoy, que supuestamente no ha recibido ninguna visita de sus padres en Navidad y que sigue pendiente de ese estado de su condena tras este recurso. Tampoco se sabe si va a entrar en detalles Silvia Bronchalo en cuanto a cómo está actualmente Daniel Sancho, o sea, su hijo, ni tampoco la rivalidad, esa guerra que tuvo con su padre Rodolfo Sancho, al cual había denunciado por insultos y vejaciones en febrero del año 2024, denuncia por violencia de género que posteriormente fue archivada, de la cual seguramente esperemos que también hable de eso en televisión. ¿Quién es Silvia Bronchalo? La madre de Daniel Sancho. No era un niño violento. ¿Qué cambió para que algo así pudiera pasar? Ojalá pudiera volver atrás. Eso es lo que pienso. ¿Estás preparada para contarnos toda la historia? Sí. De Viernes. El viernes a las 10 menos cuarto. En Telecinco. Dicen que actualmente Daniel Sancho en ese régimen de visitas fue prácticamente inexistente en el año 2026, aunque llevamos ya 2 meses, y en Navidad no recibió ninguna visita de sus padres, aunque semanalmente sabemos que continúa manteniendo contacto a través de ellos y otras personas por videollamadas, y que con su padre habla prácticamente todas las semanas. Que han estado hablando muy recientemente, según lo que ha contado la abogada Carmen Balfagón, y precisó que también ella conversa con el español de manera bastante regular. La relación de Sancho con sus padres refleja una distancia física y las gestiones son totalmente por separado. Su madre Silvia protagoniza su último encuentro documentado en junio del año 2025 tras varios meses sin contacto físico, y desde entonces mantiene la comunicación mediante videollamadas. Su padre Rodolfo visitó a su hijo por última vez en agosto de 2024, todo esto justo después de la sentencia y antes del traslado a Surat Thani, en donde se encuentra a día de hoy, y también se limita a videollamadas y coordina la estrategia legal desde España. Sabemos que la situación legal de Sancho está abierta. Su equipo de defensa espera la resolución del recurso presentado ante ese tribunal de apelaciones de la región número 8 con sede en Phuket, que podría resolverse a lo largo de este 2026 o incluso 2027, según lo que apuntan los letrados. Mientras tanto, la familia de Arrieta sigue pendiente de las obligaciones civiles derivadas de la sentencia y especialmente de esas indemnizaciones. Es verdad que el despacho de Ospina Abogados y los representantes legales en España del cirujano colombiano estuvieron declarando que estaban en febrero de 2026 y que por ahora no se había pagado ni un solo euro. Esto es algo que ellos apuntan, esa responsabilidad civil. Es cierto también que Surat Thani sigue siendo el centro penitenciario donde Sancho cumple su condena desde agosto del año 2024 y recibió esa sentencia, permaneció hasta entonces en esa prisión de Koh Samui,
que solo acogía a internos con condenas inferiores a 15 años. Luego, evidentemente, tenía que ir a la Ban Quan, que era el Gran Tigre, frecuentada para casos de máxima seguridad, largas penas, como podía haber sido Daniel Sancho, pero luego vimos que se cambió y se decidió que se fuese a Surat Thani durante toda esa tramitación que puede llegar a haber para luego cumplirla en España. Veremos qué se cuenta hoy en esta entrevista con Silvia Bronchalo, o si hay algo más en exclusiva aparte de la entrevista, alguna cosa en torno al caso de Daniel Sancho, a la defensa legal. Y es que evidentemente cada vez que sale algo en la televisión, como lo es esto, pues suponemos que se pregunta, ¿no?, a abogados, a las otras partes, qué es lo que está pasando a día de hoy con este caso, porque es cierto que hace tiempo que no se ve prácticamente nada de lo que sería este tema. Es verdad que Silvia Bronchalo viajó el pasado verano a Tailandia, coincidiendo con el segundo aniversario de la detención de su hijo por el crimen y descuartizamiento de Arrieta. Parecía ser que esta fue su última visita. En cuanto a su día a día en la cárcel, se señala que realiza ejercicio e invierte tiempo en lectura. Se recalca que se había adaptado a la dinámica de la cárcel, que se encuentra en una celda destinada a extranjeros y recién llegados, con aproximadamente 10 reclusos, y allí va a permanecer hasta que se resuelva ese recurso de sentencia, en donde podríamos llegar a ver una condena inferior a la que tiene ahora mismo de cadena perpetua. También sabemos que había hecho un vídeo en homenaje un poco al reino de Tailandia. Todo esto, algunos flecos, algunos guiños a ese rey de Tailandia, que en algunas ocasiones, cuando es su cumpleaños, pues vemos que hace pues algunos indultos de pena de muerte baja a cadena perpetua. De cadena perpetua igual podría llegar a bajar la condena de Daniel Sancho a unos 30 años en una de esas cárceles tailandesas, o incluso si llegase a ser el caso, ese traslado a España que tanto busca su familia, para no tener que hacer videollamadas y en realidad poder verlo regularmente en una de estas cárceles en nuestro país. Es cierto que el 26 de marzo del año pasado hubo un recurso en contra de la condena de crimen con premeditación en el Tribunal Provincial de Samui. Un documento de unas 400 páginas en donde se indicaba que la muerte se había producido en realidad por un accidente tras una pelea, y que no hubo planificación en ningún momento, y que el joven Daniel Sancho actuó en defensa propia. El equipo legal de Daniel no solo intentó apelar ese veredicto final, también solicitó una repetición del juicio o una vista oral repetida otra vez, y ponía sobre la mesa la posibilidad de que otro tribunal revisase el caso. Un proceso de recurso que podía durar mucho más de un año, y que esta primera apelación podría tener otras ante tribunales superiores. Así que por su parte sabemos que el despacho de Ospina señalan entonces que no existe ninguna evidencia que avalar la inocencia, para avalar, ¿no?, entre comillas, la inocencia del chef español. En una de las entrevistas a la agencia EFE, lo que dijo el propio Daniel Sancho es que el ambiente en el centro penitenciario era opresivo debido al intenso ruido que había. También explicaba que no había sustancias, tabaco o violencia, que no se había sentido amenazado en ningún momento, que no había ninguna mafia en la cárcel, e indicaba que todo estaba bastante bien organizado, ¿no?, por los funcionarios, y que reinaba un estricto orden en aquella cárcel, con horarios muy muy definidos, que los otros presos eran plenamente conscientes de que solo un buen comportamiento les iba a ayudar a reducir las penas, y esto seguramente es lo que Daniel Sancho estaría intentando hasta este instante, tener un buen comportamiento y rebajar esa condena tan abultada que tendría en esa cárcel de Tailandia. Han sido 20 segundos que han colocado en las redes sociales e incluso en la televisión de la entrevista de Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, con Santi Acosta, en este programa. Y hemos visto cómo la mayoría de personas en tan solo 20 segundos pues ya han criticado muchísimo a este programa de Telecinco por darle voz a lo que sería la madre de un asesino. Muchísima gente decía que habría que recordar cuando cancelaron La Noria por llevar a la madre del Cuco, que ni siquiera tenía sentencia todavía,
y que bueno, en aquella ocasión mucha gente tildaba de vergüenza aquel programa que se había hecho, también con la expareja de Miguel Garcaño, ¿no? Que era menor, y creo que fue por culpa de eso que luego se canceló aquel programa de La Noria, que era súper conocido, ¿no? En Telecinco, y mucha gente estaba diciendo que iba a pasar lo mismo en el día de hoy con el caso de Silvia Bronchalo, en esta ocasión para ir a De Viernes, un programa en prime time de máxima audiencia, en donde la gente decía que se estaba blanqueando a un asesino descuartizador sentenciado. Realmente caben recursos, por lo cual y la gente diciendo que esperaba que la familia de Edwin Arrieta demandase al programa. Aquí habría que ver el por qué, o sea, por qué quieren que se demande al programa por hacerle una entrevista a Silvia Bronchalo, pero bueno, muchísima gente ya hablando de lo que sería esta entrevista, poniendo el foco en ella, diciendo que no se debería emitir en un programa de máxima audiencia. Suponemos que ya alguna de las declaraciones que ha dado en 20 segundos pues habrán formado la polémica. El viernes estaremos por aquí comentando todo lo que ha pasado y lo que habrá dicho la madre de Daniel Sancho tras estas nuevas declaraciones, pero ya eso de que no era ningún niño violento, que detrás no había nada extraño y todo eso, pues a la gente pues ya le parece un poco de blanqueamiento, aunque no se haya dicho nada. Pero bueno, como siempre, este caso mezcla una crispación brutal entre lo que opinan unos y lo que opinan otros. Empezamos este 2025, parece que hay algunas nuevas noticias sobre el caso de Daniel Sancho, y es que tras recibir esa condena a cadena perpetua ya el 29 de agosto de 2024, como todos nos acordamos, en esa fecha, en ese directo que nosotros también hicimos por aquí, para ver qué es lo que pasaba con el futuro del español, que supuestamente acabó con la vida de Edwin Arrieta en Tailandia. Por el momento parece que han aplazado el recurso de apelación por parte de su defensa, que estaba previsto en un principio para el 29 de diciembre de 2024 para pasarlo a este año 2025, y esta era la tercera vez que se aplaza este recurso. Finalmente este mes parece que va a ser el último, pero pese a que la justicia tailandesa está manteniendo que las evidencias para la condena del hijo de Rodolfo Sancho son muy robustas, muy contundentes, la defensa de Daniel parece que está tratando de encontrar una vía de escape, pero también diciendo que ha habido irregularidades muy grandes en la investigación por parte de la policía tailandesa, y luego con otras cosas que se irán diciendo con el tiempo. Algunos medios de comunicación estiman que la vuelta de Daniel Sancho a España podría ser antes de lo establecido. Los letrados pueden llegar a creer que podrían acotar la fecha a 2 años vista. Es que los abogados de Sancho insisten desde un principio en las supuestas irregularidades en este proceso, como en los primeros interrogatorios, donde Daniel explicaba con todo lujo de detalles cómo habría preparado el crimen contra Edwin Arrieta. Según se pudo conocer, sería en enero de 2025 cuando el equipo de abogados contratados por Rodolfo enviarían ese recurso de apelación en el que intentarían defender que el crimen de Edwin fue accidental. Lo que pasa es que la vía diplomática tendría un papel bastante fundamental, por eso todos los focos estaban puestos en la princesa, pero también en el rey de Tailandia. La familia de Sancho está bastante esperanzada y creen firmemente en que el joven podría volver a cumplir su condena en España después de que la defensa envíe ese recurso de apelación, aunque también parece que hay un miedo bastante grande a que la pena se revoque e incluso pueda llegar a la pena capital. Hay que decir también que varios medios de comunicación el día de ayer hablaban de derechos humanos y del fin de año, obviamente, de Sancho, en una celda donde parece que las paredes cada día se cierran un poquito más. Sabemos que Sancho es ajeno al mundo exterior, donde el ruido sigue, donde en esa cárcel donde se escucha muchísimo ruido desde fuera, pero que los abogados sabemos que preparan nuevos argumentos. Las familias lidian con un dolor tremendo, pero el reloj avanza. El presunto criminal está sentado en una celda estrecha y húmeda en Surat Thani, una de las prisiones más complicadas del mundo, y es que podría figurar en las páginas de una novela de terror, un caso que a muchos aún les sigue conmoviendo.
Los días de Daniel son muy largos, las noches interminables. Está condenado a perpetua por el crimen del cirujano colombiano al cual una vez conoció en Madrid. Y encontraron un nuevo hilo del que tirar actualmente. Los abogados dicen que encontraron ese hilo que sería el último recurso, los derechos humanos. Su defensa podría dar un giro desesperado en estos últimos momentos para este 2025. Sabemos que el plazo inicial para presentar ese recurso vencía el 29 de noviembre, pero en este caso el equipo de Gal pedía una prórroga, ahora otra y ahora una tercera, y el 29 de enero de 2025 era la nueva fecha. Dicen que el caso es complejo, que hay detalles que deben estudiarse como si cada uno de ellos fuera la clave para deshacer un nudo imposible. Esto ya lo vimos desde hace bastante tiempo, el cómo era este caso de complicado y luego todas las imágenes de cámaras de seguridad que no daban a entender absolutamente nada. Y muchas de ellas incluso los horarios estaban bastante marcados y con muchísimos errores por parte de los informes de la policía tailandesa que daban a nosotros desde aquí, desde España, a cuestionar absolutamente todo. Es que la defensa incluso cuestiona todos este tipo de irregularidades, etcétera, de la Politai, pero también el cómo fallece Edwin Arrieta. Esto lo cuestionan por la manera en la que no son capaces de determinar cuál fue el mecanismo de la muerte. Un recurso que ahora mismo podría hablar de esto, del accidente, etcétera, como así previeron ese juicio, pero también un recurso que va a hablar de derechos fundamentales, de fallos graves que podrían cambiar el rumbo de todo el caso Daniel Sancho. El primer disparo de la defensa dicen que apunta al intérprete, al que tradujo para Sancho durante el juicio. Sinceramente lo vimos en televisión y no daba pie con bola. Según sus abogados, este hombre no estaba ni preparado para esta tarea. Lo vimos hablar en las entrevistas, etcétera. Esto está clarísimo. Decían que las palabras que fluían como un río en una sala de tribunal fueron, dicen, arrastradas por la corriente, que nada era claro, que nada era seguro. Y es que este intérprete, el que tenía que ayudar a Daniel Sancho para que se supiese absolutamente todo lo que decía en su declaración, hubo cosas que no estuvieron nada claras. De hecho, hemos visto por su parte, a mí me suena también ciertas declaraciones de este señor en televisión, por ejemplo en 4, luego me parece que estuvo también en La Sexta diciendo ciertas cosas como que Daniel Sancho había dicho en esa sala de tribunal, Daniel Sancho había confesado una cosa, por ejemplo, con el tema de su hermana y su familia, que si realmente Edwin Arrieta amenazó con eso a Daniel Sancho y ahí hubo un quiebro. Luego está también lo del primer abogado tailandés de Daniel Sancho, Kun Anang. La defensa lo acusa de no luchar, de no alzar la voz por su cliente, de haber dejado que los hechos se precipitaran como esa tormenta sin tratar de detenerla. Y en un caso como este, sabemos que cada segundo cuenta y Kun Anang era uno de los abogados más famosos de Bangkok. Así que en este caso habría algo más. Esos ruidos que retumban las entrañas de la sentencia, la defensa asegura que lo que se discutió durante el juicio no coincide con lo escrito en el veredicto. Y esto no es poca cosa, evidentemente, es una sombra que se cierne sobre la transparencia de todo este proceso, una sentencia de más de 40 páginas y que los abogados desde España ven muy extraña. Sancho confesó que sí, pero su defensa dice que lo hizo porque alguien le susurró promesas al oído. Confiesa. Y es que Big Joke incluso decía el confieso o mueres, palabras que retumbaban en los oídos de todos los españoles al ver este grandísimo caso. Y el tema de volverás pronto a España, que si eso es cierto, las palabras fueron afiladas más que un cuchillo, pero las autoridades tailandesas niegan todo, juran que el juicio se llevó a cabo conforme la ley y que ese documento pues no existe. Cosa que parece bastante extraño, porque los abogados españoles sí que lo tienen y así lo han sacudido en esa sentencia. La fiscalía construyó su caso como si estuviera cargando un arma letal, esa premeditación, esa palabra que fue el gatillo que disparó la cadena perpetua, pero la defensa quería desmontar el arma, decían que no fue un plan, que no hubo cálculo, que la muerte de Arrieta fue el resultado de una pelea, una chispa en una habitación que encendía un fuego incontrolable en Sancho, y para demostrarlo traerían nuevas pruebas, nuevos testimonios, quieren que el tribunal vea lo que ellos ven, un accidente, no un crimen, pero la fiscalía parece que no retrocede.
Su versión es clara: Daniel Sancho planeó cada movimiento y la sangre a sus manos no se borra. En Surat Thani los días se desmoronan como castillos de arena. La cárcel está abarrotada, las enfermedades acechan, el aire pesa y Daniel está atrapado en un lugar que parece diseñado para aplastar a cualquier ser humano, cualquier espíritu. La posibilidad de un traslado a España en un faro de distancias parece que se ve, un faro que parpadea débil y muy muy lejano. Sabemos que hay tratados bilaterales, sí, pero los expertos dicen que podría pasar casi una década antes de que algo se concrete para el hijo de Rodolfo Sancho, mientras por otro lado la familia de Edu Arrieta lucha por su propia versión de la justicia. No quieren pena de muerte, pero esto es lo que habían dicho en un principio, pero ahora parece que cambian de tono. Solicitan que Sancho enfrente esa posibilidad, un movimiento que algunos interpretan como una estrategia para garantizar la indemnización económica, pero que evidentemente podría llevar a Daniel Sancho a la pena capital. El sistema tailandés es bastante rápido, pero actualmente no tiene prisa. Después de todo, este tiempo parece que pesa menos en un lugar donde las sentencias suelen ser para siempre. Una vez que el recurso se presente, el Tribunal Regional va a revisar el caso y ese proceso podría tardar meses, incluso años, si el recurso es rechazado. Aún queda el Tribunal Supremo de Tailandia, que es ahora lo que hablan algunos medios. Pero llegar hasta allí es como cruzar un desierto sin agua. No hay garantías de absolutamente nada. Tampoco habría garantías de que al final del camino hubiese algo más que un silencio inquebrantable. En España el caso Sancho sabemos que es una hoguera que enciende debates, provoca titulares de todo tipo, para un lado y para otro. En Tailandia no lo es tanto, pero también hubo algunos. Lo que pasa es que la narrativa de ambos lugares es muy distinta. La familia de Sancho optó por el silencio, por la discreción. La de Arrieta no tanto, hablaban y exigían, querían que el nombre de su familiar, el cirujano colombiano, no se perdiese en el ruido del caso, y el peso de la opinión pública pues no era menor. A veces inclinaba balanzas hacia un lado o hacia otro, a veces endurecía corazones, y en este caso era un campo de batalla. El 29 de enero de 2025 parece que va a marcar el próximo capítulo de esta grandísima historia. La defensa de Sancho apuesta todo a este recurso. No es solo un documento legal, es un grito, es un golpe en la mesa, es el último intento de cambiar el rumbo de una vida que ahora parece estar inscrita para siempre en Tailandia. Pero el país asiático parece que no es un lugar que ceda fácilmente desde esa celda donde se encuentra Daniel Sancho, y es que su sistema judicial es severo y inflexible. La cadena perpetua no es solo una condena, es una declaración. Aquí no vengas a matar. Mientras tanto, Daniel Sancho espera en una celda donde el aire es muy pesado. Las paredes parecen cerrarse un poquito más cada día. En su mente seguramente hay muchísimas preguntas, algunas que quizás nos imaginamos. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Algunos se preguntan si piensa que es su final o cómo será su final. También es verdad que el otro día el Instagram de Daniel Sancho como que tenía bastante actividad, etcétera, y algunos medios, de hecho nosotros por aquí me parece que también hablamos un poco de eso, diciendo de que Daniel Sancho estaba conectando con el exterior a través de las redes sociales. No sabemos si esto es cierto, sabemos que tiene llamadas o videollamadas en prisión para hablar con sus familiares desde España y otros países, suponemos, pero en este caso esa estrategia, podemos decir quizás de lavado de imagen o de tener solo unas fotografías muy concretas en esa red social que era su Instagram, en el cual sabemos que quedan solo 4 y antes había pues algunas fotos con ciertos amigos suyos, quizás para no colocar las caras de estas personas o de su pareja, aunque sinceramente es cierto que aún quedaron algunas fotografías o algunos vídeos de su pareja, de Laura Menoyo, y esa actividad reciente en el perfil de Instagram. Algunos medios empezaron a plantear como ciertas preguntas de si había ciertas regulaciones penitenciarias en Tailandia para poder usar las redes sociales o el móvil. Algunos dicen que sí, que se supone que los internos no tienen acceso directo a dispositivos móviles, pero que podría haber algún tipo de vacío en la normativa que podría generar debates sobre los límites de la privacidad y la influencia digital en este tipo de contextos tan delicados, ¿no? Como el de un condenado por crimen.
nos imaginamos la fascinación un poco del público por este tipo de casos y el cómo se refleja en la cultura mediática, en la percepción de los delitos, esta mezcla de como de morbo, ¿no? De curiosidad y el análisis moral que convierte a este tipo de casos en fenómenos virales y obviamente un debate en el ámbito judicial y también moral que se convierte en una parte tremenda, una narrativa colectiva que hemos visto desde hace muchísimo tiempo, en donde muchos pues tienden a romantizar o incluso distorsionar los hechos para tener una opinión para un lado y para otro, como hemos dicho hace unos minutos atrás en este vídeo. Y os pregunto a vosotros también si creéis que realmente Daniel Sancho pudo haber tenido acceso a su teléfono móvil después de estar dentro de la prisión, donde lleva ya varios meses en Surat Thani, e incluso en la otra prisión, donde estaba antes, en Koh Samui, justo muy cercano a esas islas del sudeste asiático, obviamente donde se cometieron los hechos, que fue en Koh Phangan, y luego donde se celebró ese juicio, que fue la isla de Koh Samui, que es un poquito más grande, y ahí es donde él estuvo más de un año en esa cárcel tailandesa, la cual no era tan jodida, vamos a decirlo claramente, como la de Surat Thani, pero sí que hemos visto algunos vídeos que eran bastante tremendos. Aún así os pregunto a vosotros si creéis que Daniel Sancho tuvo acceso a su teléfono móvil. Sabemos que él habló con algunos amigos para confesarle ciertas cosas. De hecho, hay algunas de ellas que no han salido a la luz por el momento, o no han salido esos mensajes porque sus amigos han sido muy discretos, esto sí que hay que decirlo. Algunos de ellos sí que han filtrado cosas o han hablado con abogados, etcétera, pero ha habido otros que no han dicho todo lo que saben o todo lo que Daniel Sancho les habría colocado en esos primeros instantes cuando les confiesa lo que acaba de hacer. Lo he tenido que hacer. El problema es que Sancho parece bastante sincero desde el primer momento, o sea, él siempre dijo lo mismo, hasta a sus amigos. Hay mensajes donde esto se podría llegar a acreditar, lo que no sé es si realmente esto fue llevado hacia la justicia tailandesa o no, así que podría ser una prueba clave también si hubiese algún tipo de mensajes a sus amigos en justo esas horas o el momento en el cual acaba con la vida de esta persona. Si eso es lo que le confiesa en ese instante y luego realmente la policía tailandesa es la que modifica la versión o la confesión de Daniel que le hace en los primeros momentos de su detención, sería algo bastante importante también para este recurso de apelación. Desde hace un tiempo hay muchas personas que han comentado lo que les parece el caso Daniel Sancho. Hoy vamos a comentar una de ellas, una persona que parece que ha seguido el caso desde hace un tiempo. Esto es un poco también lo que opina de esta relación que tendría Daniel Sancho y Edwin Arrieta y las claves de lo que pudo pasar desde un primer momento. Todo empezó cuando Edwin Arrieta contactó a Daniel Sancho ofreciéndole una oportunidad de inversión en un negocio de restauración. Algo que sabemos que era muy atractivo para Daniel Sancho, que tenía aspiraciones como chef y que incluso tenía varios diplomas sobre esto. Edwin le aseguró que tenía inversores poderosos en Colombia y esto creó una dinámica donde Daniel Sancho empezó a depender más de él tanto por el dinero como por las promesas de un futuro exitoso. Con el tiempo esta relación se volvió desigual, con Edwin tomando más control y quizás ejerciendo presión, tanto económica como emocionalmente. Edwin había mencionado que vivía un amor imposible con Daniel, lo que significa que sus expectativas no eran correspondidas. Este desajuste emocional acababa generando una relación tóxica, marcada por la manipulación, la dependencia económica y la presión emocional. Edwin no solo controlaba la situación por su obsesión, sino también por el impacto económico que sus promesas de inversión podrían tener en la dinámica. Esto podría ser la relación tormentosa aquella que mencionaba Marcos García Montes, el abogado de Daniel Sancho, en el capítulo número 3 de HBO Max. Aunque obviamente seguimos sin saber por qué decidieron verse en Tailandia. Lo que no está nada claro, además de por qué quedaron en Tailandia, son muchas otras cosas. La policía dice que Daniel y Edwin tenían una relación sentimental y sexual, pero existen versiones contradictorias y parece que nadie aclara qué tipo de relación tenían.
Todo el mundo, desde las dos familias hasta la defensa, la fiscalía, evitan entrar en el contexto de la relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta, y esto es muy llamativo. Así de llamativo también lo es que Rodolfo no quiera decir ni una sola palabra sobre ello. En el documental así lo expresa. La historia del dinero. Bueno, Edwin dicen que vio grandes sumas de dinero para, entre otros, invertir en restaurantes en España. Parece que los abogados de Daniel Sancho o el entorno de Daniel no ha encontrado ese dinero por el momento, cosa que parece bastante extraña. Nos preguntamos todos, ¿dónde está el dinero? Pero parece que no se ha dado ninguna explicación del origen o del destino final de ese dinero. Algunas fuentes de Joaquín Campos hablan de 1,3 millones de euros, otros hablan de 400.000, de 200.000. Los mensajes entre la hermana y las amigas que proporcionó Ospina al juez en Tailandia, se hablaba de cantidades superiores a los 200.000 euros y, por supuesto, ahora Campos, obviamente, está sacando aquí nombres de políticos que eran amigos de Edwin Arrieta, como Fabio Amin o Zulema Jatín, algunas otras amigas que aparecieron hablando, que eran poderosos, entre comillas, en Colombia, o de buena familia, y tampoco los socios del Boogie, que parecen claves también en este tema para despejar todas las dudas existentes que habría entre los supuestos negocios que quería montar Edwin Arrieta en España con Daniel Sancho y que eran socios. Nos acordamos de aquella foto, una story en la que Edwin salía con los socios o sus socios en España diciendo que faltaba Daniel Sancho. Casualmente en algún momento aparecía Juan Gonzalo Ospina, que pertenece a una de las dinastías políticas más influyentes de Colombia para defender a la familia Arrieta. Edwin quizás quería mudarse a España, esto es lo que dicen el entorno de Edwin, no solo por temas personales, sino también para poder mover dinero entre Colombia y España, a lo mejor, según las fuentes de Joaquín Campos, ya fuera suyo o viendo este tipo de conexiones. Esto, junto a la presión que le metía a Daniel Sancho para formalizar esa pareja de hecho, hacía pensar que podía ver en Daniel una oportunidad para conseguir la residencia en España, lo que le vendría bien tanto para establecerse como, si fuese el caso, para mover dinero sin levantar ni alguna sospecha. Daniel pudo sentirse manipulado en ese ámbito. A la policía se le acumulaban muchas irregularidades, lo sabemos en el caso, son bastante claras. Manipularon pruebas como el cuchillo con ADN que aparece en otra habitación. Alteraron documentos de las declaraciones de Daniel Sancho. El coronel Paisán ha admitido que en la primera declaración no confesó el asesinato premeditado, aunque el relato mediático diga que Daniel cambió de versión después de los interrogatorios. También le prometieron que lo enviarían rápido a España si cooperaba. Y es que, sinceramente, hay demasiadas irregularidades de la policía tailandesa, encabezada por el segundo, el señor Big Joke, que si atendemos a todas sus exclusivas o a todas sus entrevistas, es evidente que hay cosas muy raras y que obviamente ahora el coronel Paisán no quiere meterse en ese tipo de embolado en el que se había metido Big Joke y que parece que la policía tailandesa fue corriendo a buscar un cuchillo después de aquella rueda de prensa del señor Big Joke. Según Rodolfo, hay una clara contradicción entre lo ocurrido en el juicio y la sentencia. Mientras que en la percepción el juicio parecía más favorable a la defensa, la sentencia es de cadena perpetua, conmutada, porque en este caso era la pena de muerte, basándose únicamente en la investigación policial sin tener en cuenta las pruebas o argumentos de la defensa ni las conclusiones de los forenses. Y así estamos a día de hoy con el caso Daniel Sancho. Muchos temas que no sabemos, muchos presuntos o supuestamente, y así vamos a estar seguramente mucho tiempo más. Ahora es evidente que hay muchos artículos, las fuentes de Joaquín Campos, que hablan de ciertas personas que querían invertir con Edwin Arrieta en un restaurante en España. Obviamente aquí nos preguntamos qué pensaba o qué cosas le dijeron a Arrieta para todo esto, si llega a ser verdad de alguna manera, si querían a lo mejor aprovechar la fama de los Sancho y ellos sabían que era esta familia.
si a lo mejor Edwin les había engañado. Evidentemente hay muchas posibilidades aquí, si esto fuera cierto, lo que se está diciendo en estos medios de comunicación. Lo de mover dinero fuera de Colombia, que es algo que se suele hacer, aunque sinceramente me parece que toda esta trama y todo esto que se está generando a raíz de Joaquín Campos y las fuentes que él dice que le acreditan, que hay ciertas operaciones turbias en este tipo de perfiles y que hay un trasfondo de movimientos de dineros no muy claros y que Edwin supuestamente estaba involucrado en todo esto y que por la contra Daniel Sancho estaba también involucrado de cierta manera, pues me parece sinceramente que muy poco se va a saber de esto. Y que Joaquín Campos debería tener bastante cuidado si realmente él cree en esto y cree que sería cierto. Pero bueno, esta es alguna de las opiniones de algunas personas que comentan, por supuesto, en nuestro chat de Telegram, en nuestros canales de YouTube. Así que como siempre aquí abajo os dejo las redes sociales y por supuesto el Telegram, que a veces pues comentamos cosas interesantes, podemos llegar a decir. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Vamos a comentar hoy por aquí también programa Juntos en el cual hablaba un poco de regalos a Daniel Sancho por parte de su abuela. Bueno, sinceramente da bastante pena escuchar este tipo de cosas, no tan solo por Daniel Sancho, sino por su familia, ¿no? Y lo que actualmente está pasando y lo que ha pasado, ¿no? Desde que se conoce esa sentencia, que se sabe que va a estar en esa cárcel tailandesa y ahora todo lo que se ha sabido después del programa de HBO Max. Vamos a verlo, qué nos cuentan por aquí en este programa y ahora lo comentamos todo. Con el programa que están haciendo, que es espectacular, como nos gusta a todos los madrileños. Bueno, vamos a seguir avanzando porque vamos a hablar del caso de Daniel Sancho. Porque Daniel, ahí en Tailandia, continúa adaptándose a esa cárcel de Suratani en la que, recuerden, comparte celda con otros 14 presos. Y hoy hemos conocido que su abuela, Noela, ¿sí? que aunque de momento no ha podido visitarle en persona allí en prisión, pero sí le ha querido hacer llegar varios regalos a su nieto. Mira, María. Sí. Es verdad que le preguntaban a Carmen Balfagón si había habido algún tipo de llamada entre su abuela y Daniel. A ver, yo creo que sí. O sea, no lo sé, la verdad, no tengo ni idea sobre esto, no tengo absolutamente ni idea. Pero espero que sí, espero que haya conseguido hablar con ella, ¿no? Y ya decía su padre bueno, ahora vamos a ver cómo es la comunicación, cómo es las llamadas, las videollamadas, etcétera. Supongo que en todo este mes la abuela habría conseguido hablar con él. No lo sé, pero supongo que sí. Es la mujer de su vida y la que trata de hacerle la vida un poco más fácil entre rejas porque, aunque no puede viajar hasta Tailandia para verlo por su avanzada edad, la abuela de Daniel Sancho le ha hecho llegar varios libros en inglés y en castellano. Y es que la lectura parece ser el mayor refugio del chef en la cárcel y también su fuente de aprendizaje para conocer el idioma que hablan la mayor parte. Oye, aún así Noela Aguirre tampoco es tan mayor, ¿no? Dice que tenía unos 70 años. Creo que sí, ¿no? No sé, no era tan mayor, ¿no? De los reclusos, clave para su adaptación. Además de la lectura, el hijo de Rodolfo Sancho también está dedicando gran parte de su tiempo a escribir un libro donde cuenta en primera persona su propia historia. True Crime es el título que ha elegido para esta obra, la cual ya estaría avanzada en unas 80 páginas. Sancho también ha... True Crime. O sea, pero ¿por qué saben eso? ¿Por qué los periodistas saben cuál va a ser el nombre del libro de Daniel Sancho? True Crime. Pero bueno, o sea, me parece un poco que... A ver, que hay cosas que no tienen mucho sentido. Es como, no, se va a llamar así. Se va a llamar True Crime. ¿Qué dice? ¿Qué dice Ducalle? Ha encontrado en la meditación y el Muay Thai, el popular boxeo tailandés, una manera de desconectar de la realidad tan dura que le rodea. Incluso ya tiene un amigo en el interior de la prisión, el único extranjero con el que comparte habitáculo, un austriaco con el que puede hablar en inglés. Oye, Carmen Balfagón ayer desmintió todo esto. Lo del libro ni se acordó, pero vamos, que como van a saber los periodistas qué nombre le va a poner al libro Daniel Sancho, ¿sabes lo que te quiere decir? Pero bueno, sí lo desmintió Carmen, ¿no? Toda esta parte
de lo del amigo austriaco y todo esto, ¿no? Que ayer me lo decíais, no sé si por el chat o algo así, y yo vi, o sea, dije, no, es que no es clickbait lo que estoy diciendo, o sea, lo ha dicho Carmen. Un respiro dentro de su nueva vida. Bueno, durante toda la etapa de Daniel Sancho en su adolescencia siempre eran sanadoras las llamadas de su abuela, también vivía con ella y ahora en este caso lo único que le queda para Con cogerse... ella vivió hasta que se marchó a Tailandia. Sí, pero ahora solo le quedan los regalitos que le hace, esos libros que le han hecho llegar. La abuela que siempre la ha cuidado y que de verdad ha sido como su madre, eso está claro. El tema de los libros tiene el porqué. ¿Por qué? Porque en la prisión de Suratani el inglés se habla un poquito, pero se habla algo. Por eso también han elegido esta prisión. Y entonces el perfeccionamiento del inglés es muy importante para Daniel. Entonces los libros en inglés van precisamente para que Daniel lea y sepa el inglés perfectamente. Eso es lo que trata la abuela con eso. Bueno, Claro, habla inglés con el austriaco, ¿no? Con el que comparte celda y poco más, porque allí ya de inglés... Bueno, pero en inglés un poquito no. En inglés Suratani tiene algunos presos internacionales. Y se habla un poquito. En la lección de esta prisión por eso digo que es con su precisamente compañero de porque algo celda, se sí. hablaba de inglés. Porque, Pero el resto... claro, evidentemente tú vas a una prisión de las duras y el inglés little, ¿sabes? Entonces, que hay ahí es caña de eso, y eso es importante para él. Y lo que decíais, el tema de él en la prisión lo que hace fundamentalmente es meditación y efectivamente ejercicio, es lo que hace. Lo que tiene por Bueno, delante... por entretenimiento, Ana, ¿no? Para que el tiempo se le pase un poquito más rápido. Sí. ¿Qué libros le ha podido mandar? Pues mira, ella le quiere, le cuida, le ama. Qué barbaridad, cómo se pasará el tiempo ahí, ¿eh? ¿Cómo se pasará el tiempo una cárcel tailandesa, ¿no? Porque a veces esto te lo paras a pensar, ¿no? Cuando ves algún tipo de películas, la cárcel, etcétera, ya te da como esa sensación, ¿no? De cuando estás encerrado. Y hay mucha gente que se agobia muy rápido, ¿no? Cuando está encerrado o que aguanta muy poco dentro de un sitio y tal. Claro, no me imagino esas personas también encerradas dentro de una cárcel, ¿no? Pero evidentemente si has hecho algo terrible, vamos, no te queda más remedio. Ama y le protege. Por tanto, cualquier cosa que además tenga un mensaje emocional o que vea que es pragmático, porque una abuela sabe cómo ayudarte de forma resolutiva. Ya. Es decir, lo que te hace falta ahora y que dé resultado ahora. También es cierto que se le criticó muchísimo por pedir unas espinilleras, ¿os acordáis? Unos tapones, unos guantes. de boxeo, Mira, sí. todo lo que tenga para hacer boxeo. Todo lo que tenga que ver con que estoy aprovechando que la cárcel, insisto, tiene un fin punitivo, es obvio, pero también de reinserción, Reinserción. de Yo creo que a tanto resocialización. guante de boxeo, tapones, etcétera, no ha llegado. Allí en la cárcel de Suratani... Pues se criticó mucho tienen y mucha me dureza pareció y de fatal la momento no- crítica. Quiero decir, cuanto más Claro, tengas fácil. tú ahí de reconstruir tu identidad, de reconstruirte a ti mismo. A ver, un momento. Sí, es que en verdad parece que los españoles tengamos más mentalidad tailandesa que los tailandeses ya. O sea, es alucinante. Este caso yo no sé si ha cambiado a la gente. Ya tienen mentalidad tailandesa. Es como... no queremos ni que se reinserte en la sociedad Daniel Sancho. Es que nos da igual. Es como está en Tailandia, que se pudra allí, que fallezca en esa cárcel, no sé qué. Es prácticamente como si tuviésemos una opinión o una mente tailandesa en vez de europea, ¿no? En vez de estar en España. O sea, los comentarios que se escuchan desde España sobre Daniel Sánchez, sobre este tipo de cosas, parecen incluso más tailandeses, sinceramente, ¿eh? O sea, es que es alucinante. Es como si hubiese cambiado la mentalidad de las personas solo por ser quien es, por ser Daniel Sancho. ¿Algún libro que le haya podido regalar? Y ahora contamos la última hora que Yo tenemos. les Hemos apostado regalaría, por la Biblia si esto, nosotros, en yo les redacción. regalaría si esto es un hombre. Si esto es un hombre. Sí. Lo apuntamos también nosotros. Si esto es un hombre. ¿Y esa última hora de Ducalle que Pues acabamos de tenemos una conocer? última hora, conocemos todos quién es Nilson Domínguez, sobre Sí. todo tú, Teresa, ¿verdad? La Sí. presunta víctima Sí, también sí. de Unarrieta. Bien, pues acabamos de conocer que se está planteando, no, que lo está haciendo ya. Va a escribir un libro contando su Bien. versión de todo Bueno, esto es y que además Nilsson- va a hablar en un programa de televisión. Entonces no sé hasta qué punto esto le va a sentar bien a Rodolfo Sancho, ¿eh? ¿Pero quién Porque va a no sabemos hablar? qué puede decir. ¿Nilsson? Nilson Domínguez. Ah, pues yo no tenía ni idea, a mí no me ha comentado Le nada. acaban de de lanzar los compañeros de lecturas. Por cierto, ¿vas a continuar con la representación? Yo de momento no tengo momento ninguna no, representación hasta que no tenga un poder. No tienes- Claro. Entonces, claro, es muy complicado. Oye, pero Teresa, al final ¿no se ha visto el directo o el vídeo de Laura Rodríguez?
que hablábamos mucho de ello y tal. Y luego vimos las declaraciones de Teresa que me parecían, para mi punto de vista, bastante surrealistas, la verdad. Como que se quería meter ahí justo al final y tal. Y yo flipé bastante con el directo que hizo con Laura. Algunos clips que me habéis mandado y estaba pero alucinando con las palabras de la señora Teresa. Luego también, fíjate que ahora hay como una polémica grande entre Laura Rodríguez y Dariol con el tema de los audios y tal. Y que parece que Dariol insinuó ciertas cosas. Dice que es su opinión, pero a ver, es una opinión que va a molestar a tu amiga. O sea, Dariol dice, no, es que eso no, es una opinión, a ver si no voy a poder dar mi opinión. Bueno, ya, pero hay opiniones que molestan mucho, claro. Hay opiniones que molestan muchísimo, evidentemente. O sea, y si has insinuado que supuestamente la ha comprado Rodolfo Sancho a Laura Rodríguez o algo por el estilo, como ella dice en su directo, pues es grave, claro que es grave, y que le moleste a ella. Hombre, ¿cómo no le va a molestar? Faltaría más. ¿Cómo está la situación en Venezuela? Hacer ahora un poder para pleitos. Claro. Y sobre todo conocer lo que yo quiero conocer, que es y escuchar sobre todo los mensajes. Pero no te han llegado todavía esas pruebas, Teresa. No me han llegado todavía. La verdad es que no sé si me van a llegar porque veo tan complicado el simplemente hecho de un poder que llevamos una semana para ver cómo lo hace. Y Teresa, cuando seas abogada de Nilsson, si llega ese momento, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Bueno, pues tendré que ver. Al final Nilsson no quiere que sea abogada esta señora. Se quería meter ahí, llevo una semanita esperando a ver si le da el poder como abogada Nilsson Domínguez aquí en España. Finalmente esto no ocurre. No sé, me parece un poco muy decadente para Teresa Bueyes todo esto en lo que se está metiendo, sinceramente, ¿eh? O sea, yo creo que tiene un respeto en la televisión, creo que tiene un respeto en los medios de comunicación en España esta señora, y lo que está haciendo a mí me parece muy decadente, la verdad. O sea, que está aquí mendigando un poder a Nilsson, un señor que supuestamente ha entregado pues ciertas cosas que los programas de televisión ya han borrado sus contenidos. O sea, es que está haciendo aquí una cosa que es muy vergonzosa para su carrera y para su mediatismo y su trabajo, etcétera, etcétera. Por favor, que está mendigando aquí un trabajo y un poder a Nilsson. Un señor que vemos lo que ha hecho. Por favor, ¿qué está haciendo, Teresa? Despierta. Ver primero los mensajes y son como me los cuenta, porque todavía los audios no le he podido escuchar. Él dice que hay un libro que ha escrito otra persona aquí, ¿no? Un libro sobre él, que es un mentiroso absoluto y él está muy enfadado y quiere emprender acciones y tal. Con el libro de Efraín. Se habla aquí del libro de Efraín. Del libro hablamos en otro vídeo, ¿no? Me suena que os coloqué por aquí ciertas partes del libro y tal. No sé si os lo podré colocar ahora y tal. Pero sí, del libro hablamos un poco. Y básicamente, a ver, Efraín, lo que es el abogado, estaba en contra de Rodolfo por haberle pagado, pero también estaba en contra de Nilsson, porque encontraba que esa denuncia que él proporcionó era falsa. Y muchas de las conversaciones que tenía con Laura le había encontrado muchas mentiras a ese señor. Muchas mentiras y mentiras que evidentemente iban en contra de la familia Arrieta como tal o de la imagen de Edwin, ¿no? Yo, esa persona está en Venezuela, le he dicho que aquí no es el foro para esto, lo tiene complicado, claro. Y en caso de que... Yo, desde luego, lo que tengo claro es que contra Rodolfo yo no iría. Teresa, a mí me parece una quería víctima. preguntarte, ayer en este programa, a esta hora contamos en exclusiva también que Carmen Balfagón ha pedido perdón por haber hablado con esta presunta víctima, haber intentado llevar a juicio a esta presunta víctima. Ese detalle, la verdad, claro. Pues oye, pues muy bien por Carmen, la honra. La honra muchísimo a Carmen, de verdad que es una sorpresa el que haya pedido perdón. Me parece que es justo lo que tenía que hacer. Y bueno, yo contra Carmen no tengo nada. O sea, la gente piensa, no, es que está enfadada con Carmen. Hombre, yo Esto lo dije yo en el directo, no sé si lo habrá visto Teresa. A ver, yo creo que yo y muchos de los que estábamos por aquí por el chat en el directo lo pensábamos. O sea, es que decir esas cosas contra ella a mí me parecían tremendas. O sea, lo que decía esta señora, la verdad.
contra Carmen Balfagón. Es como si tuviese algo contra ella, tirria, no sé. Que hubiese pasado algo entre ellas o que, no sé, algún tipo de envidias, yo qué sé, entre abogados. Que muchas veces decimos lo de, no, es que entre abogados nunca pasa nada, no sé qué, el secreto profesional, bueno, ese tipo de cosas. Pero, a ver, hay que decirlo realmente, ¿no? O sea, por mucho que sean abogados, o que tengan el mismo trabajo, que da igual, que se van a... Hay personas que te caen mal o personas que le tienes tirria o lo que sea, pero no sé. Yo diría que, Teresa, hay muchas cosas ya públicas para ver realmente qué es lo que ha pasado. Hay muchísimas cosas, entonces no entiendo muy bien esto. ¿Qué quiere? Con Carmen me gustaría que hiciera algunas cosas mejor que las que viene haciendo. Yo al principio me llevaba muy bien con ella y la verdad es que me siento un poco defraudada por cómo ha llevado el Colegio de Criminólogos en el sentido de, por ejemplo, centrarse solo en el tema y no centrarse en otros temas que el colegio debería de perseguir con personas... Bueno, pero eso son cosas, pues, yo qué sé, para contarlas en casa, ¿no? No sé, para decirle a un periodista, no, es que bueno, no me gusta mucho cómo Carmen ha llevado esto, cómo ha llevado lo otro. Yo qué sé, pues, ese tipo de cosas, pero ¿a quién le importa? O sea, ¿a qué nos importa eso? Estamos hablando de un señor que supuestamente...